Gente, esto es un mensaje secreto. Iniciando. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo mensaje secreto aquí en la base secreta. Soy Pedro J. Ramos y en este mensaje lo que vamos a hacer es un poco distinto, dado que no trata de una obra en concreto como pues un cómic, un videojuego, ni tampoco es una reseña al uso, sino que es una especie de complemento al programa 99 que tuvimos hace poco. Ya veis que estamos ahí bordeando el programa número 100, ¿no? Esa cifra mágica de esta andadura iniciada por Chucky tantos años atrás. Y es un complemento porque se centra en hablar acerca de las jornadas. Como sabéis, en el programa número 99 contamos con unos grandes invitados como eran pues dos de los organizadores de las jornadas TDN, que son unas jornadas de referencia en el mundo del ocio friki en España desde hace más de 10 años, y también por supuesto pues con el equipo del programa que tiene su experiencia en Valencia en jornadas como Jocs Quark y Rolling Quark y demás. Sin embargo, claro, en los programas en directo pues siempre se queda uno pues con ganas de comentar algunas cosas, y como además en este caso concreto yo no pude estar, pues me apetecía hacer algunos añadidos a lo que se comentó en el programa. Así pues, en este mensaje concreto lo que vamos a tratar son 4 aspectos relacionados con las jornadas que quizás se tocaron de una forma un poco superficial, algunos yo lo eché en falta, y en el fondo pues no deja de ser mi opinión sobre algunas de estas cosas que tienen que ver con organizar jornadas. ¿De acuerdo? Pues vamos a ello. El primer aspecto del que quiero hablaros tiene que ver con el por qué y el para qué hacemos las jornadas. Es decir, muchas veces pensamos, oye, somos una asociación, somos un club, ¿qué hacen los clubes? Pues joder, los de al lado han montado unas jornadas, pues deberíamos montar nosotros unas. Eso es, como ya imaginaréis, quizás la peor estrategia para montar unas jornadas, ¿no? A mi juicio, las jornadas tienen que tener una razón de ser, es decir, un objetivo en mente. Y eso es muy importante definirlo al principio, antes siquiera de mover un solo dedo, para tener claro qué queremos conseguir y que eso nos sirva de hoja de ruta en los demás pasos que vamos a dar. Si me permitís, voy a tomar prestado del ámbito de la organización de empresas una terminología que creo que nos puede venir muy bien a esto de las jornadas, que es hablar de la misión de las jornadas, nuestra visión con las jornadas, sobre todo si tenemos una perspectiva a largo plazo, y los valores que queremos transmitir mediante nuestras jornadas. La misión viene a decir el para qué hacemos estas jornadas, efectivamente. Es decir, son unas jornadas de iniciación para dar a conocer lo que son los juegos de rol a otra gente, o los juegos de mesa, o lo que sea. Ya sabéis que yo me escoro hacia el rol y voy a hablar por ahí. O son unas jornadas para gente que ya juega, ¿no? Gente de nuestra zona o de toda España, si queremos ser ambiciosos, que ya son friquillos y tal, y queremos compartir con ellos unas sesiones de juego, unas charletas y demás. O lo que estamos haciendo es un formato mixto donde queremos que todo ese público pueda venir. O lo que queremos es no solo hacer unas jornadas, sino atraer al público que no es jugador, pero queremos que vean qué son este tipo de juegos, que los conozcan aunque sea echando un vistazo, etcétera, ¿no? Todo este tipo de jornadas nos podría llevar a poner en práctica distintas estrategias, ¿no? Por ejemplo, unas jornadas para novatos deberían enfocarse en publicitarse especialmente en los sitios donde puede vernos ese tipo de novatos, ¿no? Durante muchos años, por ejemplo, la universidad ha sido un sitio ideal, ¿no? Donde muchos clubes de rol han florecido, ¿no? Pero ¿por qué no también en los institutos? ¿Por qué no crear un evento en Facebook intentando hacerlo pues lo más viral posible para que llegue a público diferente? Hablar con boletines juveniles que editen en vuestra ciudad. Todo este tipo de cosas con la consabida paciencia, ¿no? Y antelación,
pues nos pueden llevar a que otras gentes, ¿no?, ajenas al mundillo lleguen. Esto requiere pues una inversión en tiempo en esa promoción, que si vamos a dirigirnos al público ya rolero habitual puede ser más sencillo. Eso puede consistir en poner una serie de carteles en las tiendas frikis, comentarlo en los foros estándar de comunicación, pensar en Google Plus, un evento en Facebook en comentarios de páginas concretas, hablar con algunas páginas web o mismamente en nuestro programa donde hablamos de todo este tipo de eventos, y de esa forma conseguimos llegar a la gente que ya juega, ¿no? ¿Esto qué tiene de ventaja respecto al anterior? Nos dirigimos a un colectivo concreto, por lo tanto tenemos que invertir menos tiempo en esa promoción. Como veis, ya se va viendo diferencias entre un método u otro. ¿Qué hacemos cuando buscamos un formato mixto? Por ejemplo, pues me viene a la cabeza las jornadas que hacen o que hacían, la verdad es que ahora mismo no sé en qué estado están, la Asociación del Dirigible de Sevilla, que durante varios años han llevado el rol a la calle, literalmente, en este caso pues en sitios como la Alameda de Hércules, sitios públicos donde la gente pasa y ve pues a gente ahí sentada jugando juegos de rol, ¿no? Y aunque no sean jugadores, pues pueden ver en qué consiste eso, ¿no? Otros eventos, como puede ser la Feria Literaria Celsius en Asturias o muchos salones del manga, también han adoptado esa perspectiva. Ahí, como veis, ya no es tanto la promoción, porque ya forma parte muchas veces de otro evento más grande, como el atraer la visión del público, elegir un lugar estratégico donde ubicarse, etcétera. Todos estos son ejemplos de cómo nuestra misión, nuestro objetivo con las jornadas, condiciona el cómo lo vamos a hacer. Yo por eso muchas veces cuando alguien me pregunta o me está hablando de las jornadas que quiere montar, siempre le pregunto, bueno, pero ¿cuál es la misión de estas jornadas, ¿no? ¿A quién va dirigida? Porque también, por ejemplo, pensando de nuevo en el rol, no es lo mismo preparar partidas pensando en gente que nunca ha jugado a rol que partidas para veteranos, ¿no? En cuanto a que igual podemos profundizar en ciertas ambientaciones o hacer cosas diferentes. Después de la misión llega la visión. La visión, aparte de ser un superhéroe de Marvel, pues tiene que ver con nuestra perspectiva de hacia dónde queremos llegar con las jornadas. Es decir, las jornadas las hacemos para algo, pero si ese algo lo consiguiéramos, ¿hacia dónde nos dirigiríamos, ¿no? Por ejemplo, si nuestra visión es conseguir ser más jugadores de rol en nuestra ciudad, pues entonces, lógicamente, tendría más idea el intentar siempre incorporar partidas de iniciación, intentar promocionarlo fuera de los canales habituales, etcétera. Si nuestra visión es, por ejemplo, que nuestro club se fortalezca y tener más miembros, pues igual eso es válido, pero también puede ser interesante el desarrollar unos flyers de nuestro club o incorporar de alguna forma esa promoción, ¿no? En definitiva, la visión nos viene a condicionar un poco qué queremos conseguir, y os decía antes que es muy interesante tenerlo en mente si nuestras jornadas tienen idea de continuar en el tiempo, ¿no? Si, por ejemplo, queremos hacer unas jornadas para la gente de nuestra región y queremos que cada año sepan que cuenta con estas jornadas, pues esta es nuestra visión y nos puede llevar a hacer las jornadas siempre en el mismo sitio, en la misma fecha, a usar más o menos los mismos canales de comunicación, ¿no? Con una forma de que todo el mundo sepa de, ya llega esa época del año en la que la asociación no sé cuál hace nuestras jornadas, ¿no? Por poner otro ejemplo que conozco, la Asociación Odiseas Tour de Asturias lleva ya muchos años haciendo sus jornadas grandes en el mes de noviembre, que tienen un ámbito más bien regional, ¿no? No tratan de atraer gente de toda España, aunque a veces sucede, más por el encanto ahí que tiene Asturias y que os animo a visitar ya que estoy aquí, sino porque es pues un ámbito un poco más allá de lo que es la propia ciudad de Oviedo, donde esta asociación tiene su sede, pero tampoco grandes visos de unas jornadas como las TDN, ¿no? En cambio, pues para terminar de ver ejemplos distintos, las jornadas TDN tienen una visión de ocio más integral, porque como bien decían Carolina y Rafa el otro día en el programa, muchas veces asociamos las TDN a los juegos de rol, y es mentira, en el sentido de que es unas jornadas en las que hay muchísimo tipo de ocio. Lo que pasa es que los roleros estamos tan flipados que le damos mucha promoción al rol. Pero efectivamente tiene un ámbito de ocio mucho más general. Por eso invierten mucho tiempo en que haya videoconsolas, que hayan torneos de juegos de mesa, que haya actividades paralelas como puede ser el submarinismo o la espeleología, etcétera. Como veis, distintas ideas y formas de entender las jornadas, distintas estrategias.
El tercer elemento son los valores. Los valores es algo que yo diría que ya deberíamos planteárnoslo desde la misma fundación de nuestra asociación o nuestra organización, es decir, qué aspectos van a guiar nuestra actuación como asociación. ¿Somos un club de amigos que lo que queremos es tener un local en el que jugar juntos? Muy bien, pues entonces igual nuestras jornadas van más dirigidas a pasarlo bien nosotros que a agobiarnos gestionando alojamientos, montando una página web, etcétera. ¿Somos un club que quiere difundir los juegos de rol? Bueno, pues igual hay que pasar un tiempo buscando ocasiones de dar charlas en colegios, montar estas jornadas de divulgación, etcétera. ¿Somos gente que quiere hacer unas jornadas que atraigan editoriales porque nos gustaría mucho conocer a nuestros autores favoritos? Bueno, pues hay que hacer algo atractivo para las editoriales, ¿no? Que eso es algo de lo que me gustaría hablar también más tarde. En definitiva, todo este primer bloque del mensaje secreto lo que viene a deciros es, si vais a montar unas jornadas, primero pensar qué queréis conseguir con esas jornadas y después pensad qué cosas pueden ayudaros a conseguir ese objetivo, ¿no? Ya os digo, por ejemplo, si el objetivo es difusión de los juegos de rol, tenemos que tener en mente que vamos a tener que explicar qué son los juegos de rol, si es posible hacerlo antes a través de medios de comunicación, periódicos, etcétera, también gente durante, y también quizás tenemos que hacer algunas concesiones a lo que son las típicas partidas de rol, ¿no? Por ejemplo, en las jornadas Tierra de Nadie se celebró una charla que podéis ver en un canal de YouTube sobre cómo hacer partidas de iniciación. Esa charla pues la hice yo, así que ahí podéis aprovechar y verme la cara si os apetece. Y una de las cosas que yo quería recalcar ahí es que a veces es mejor hacer una partida más sencilla, pero que podamos garantizar que se puede terminar, incluso en un horario más breve, si gracias a eso podemos pues darle una experiencia completa a ese jugador novato, ¿no? Pero en definitiva, resumen de este primer punto, pensemos para qué estamos haciendo estas jornadas y según eso tomemos decisiones. No vayamos como locos a buscar alojamientos y resulta que en el fondo lo que queremos es hacer unas jornadas pues locales o cosas así, ¿no? Otro aspecto tiene que ver con las editoriales, las tiendas y en general todas esas personas que les vamos a pedir promoción. Otra experiencia que yo he tenido muchas veces con jornadas es que la gente me dice, oye, pues llegamos a montar unas jornadas, vamos a hablar con las editoriales, ¿no? Para pedirles cosas o para decirles que vengan. Está bien de nuevo pararse a pensar qué es lo que buscamos de esas editoriales, esas tiendas y qué podemos ofrecerles a cambio, ¿no? A veces siempre pensamos, joder, las editoriales lo que quieren es dinero, o las tiendas es que si no les sale a cuenta no les va a salir. Bueno, sin duda alguna habrá editoriales, habrá tiendas que funcionen de esa forma, puede que haya otras que nos sorprendan, ¿no? Y aquí os voy a poner un ejemplo. Hace un tiempo, en la Asociación Odiseas Tour, de la que yo formo parte, tuvimos la ocasión de montar en colaboración con el Ayuntamiento un taller sobre juegos de mesa cooperativos como un medio de trabajar el trabajo en equipo, ¿no? De fomentar el trabajo en equipo. Este era un taller además muy interesante porque había unos contenidos teóricos sobre trabajo en equipo y luego se reforzaba con esas prácticas de juegos de mesa. En el caso es que nosotros en la ludoteca de nuestra asociación teníamos algunos juegos de mesa, pero no suficientes para cubrir las plazas que iban a ofertarse en ese curso. Así que hablamos con una editorial, en este caso pues fue de Vir, y le dijimos, oye, queremos usar tu juego La Isla Prohibida en este taller, ¿qué os parecería?, etcétera. Y dijeron, bueno, pues mira, estupendo, os mandamos un par de ejemplares, que es lo que nos pedís, y además si os parece bien, pues luego lo sorteáis entre la gente. Y dijimos, joder, pues qué bien, porque así usuarios que en este caso eran trabajadores sociales, educadores sociales, psicólogos, intervenidores de sociocultura, etcétera, o sea, toda gente que estaba metida en el mundillo de la educación formal y no formal y que estaban descubriendo los juegos de mesa, pues al menos un par de ellos se fueron con el juego bajo el brazo y eso pues fue un triunfo, ¿no? En ese sentido. Otras veces lo que queremos es que pues nos gustaría pues que viniera nuestro autor favorito a las jornadas. Ahí hay que entender, ¿no? que pues España en el fondo no está tan bien comunicada como nos gustaría y que si un autor pues vive en Zaragoza y tiene que ir a Sevilla, pues vale, el AVE lo pone fácil, pero si tiene que ir a Santiago de Compostela pues ya es un viaje ahí difícil. Muchas veces a las editoriales este tipo de desplazamientos pues puede ser lo que más les
les sangre en el sentido de que les suponga un desembolso grave, sobre todo si se les avisa con poco tiempo y demás. Y entonces ahí es ideal, si nuestra asociación o nuestra entidad cuenta con alguna ayuda, pues muchas veces los autores, más que pedir un dinero por asistir, lo que te piden es: oye, ¿me puedes pagar el desplazamiento y un alojamiento? Y van encantados y hacen sus partidas y sus cosas. No siempre pueden, porque claro, muchos de ellos pues a veces tienen otros trabajos o sencillamente ya tienen otros compromisos previos, pero como siempre, si somos pues precavidos, tenemos cierta antelación, es más fácil conseguir lo que queremos. También es verdad que cuando hablamos con las editoriales o con las tiendas, pero estoy pensando sobre todo en editorial, que es donde yo he tenido más experiencia, ¿no? Tenemos que intentar ser sinceros y honestos con las expectativas de las jornadas, ¿no? Hay muchas veces que, sobre todo pues presas del optimismo y tratando de terminar de animar a la gente a que venga, exageramos un poco nuestras expectativas de asistentes o de lo que esperamos conseguir, ¿no? Oye, pues si venís va a haber 5.000 personas aquí, ¿no? Y luego resulta que hay 200. Si somos sinceros, por ejemplo, mira, oye, hemos preparado partidas de rol para un máximo de 300 personas. Pensamos, porque el año pasado lo hicimos y vinieron unas 100, que vamos a crecer algo más, pero no hasta las 300, pues seguramente la editorial valore mucho más ese esfuerzo y esa sinceridad que no llevarse una decepción en ver luego que el evento ha sido muy flojo, etcétera. Por supuesto que entienden que a veces que hay sorpresas, ¿no? Pues resulta que se aparece otro evento relevante o hace un día de perros y la gente no sale a la calle. Todas estas cosas pueden ocurrir, ¿no? Pero con el tiempo uno va aprendiendo a conocer un poco su parroquia, ¿no? Sus asistentes y sus expectativas, ¿no? En ese sentido hablaremos también en el último punto de este mensaje secreto. El tercer punto que quiero tocar tiene que ver con la información de las partidas. Aquí estoy pensando específicamente en juegos de rol, pero en el caso de juegos de mesa también nos puede venir bien. Y esto es algo pues un poco variable, ¿no? O sea, uno encuentra distintas ideas sobre cómo implementar esto. En el caso de los juegos de rol, donde ya sabéis que ya no, lo interesante no es solo el juego al que se juega, sino la historia que se juega, es muy muy interesante intentar divulgar esas sinopsis de las partidas por adelantado y además sobre todo cualquier información extra que pueda ser relevante. Estoy pensando, por ejemplo, si la partida que estamos ofreciendo es novatos friendly, por decirlo así, es decir, está abierta a gente que no haya jugado a rol o que no haya jugado a ese juego. Si es una partida en la que se exige o se recomienda ser mayor de edad, cualquier otra información, ¿no? Por ejemplo, imaginaos que queremos hacer con nuestras jornadas fomentar el inglés y decimos, bueno, pues esta partida será en inglés, ¿no? Eso es como muy obvio, pero hay otras cosas que tenemos que tener en cuenta. Imaginaos, esta partida pues va a durar el turno de mañana y de tarde, o en esta partida hay que crearse los personajes, o esta partida la dirige el autor del juego, o es una partida de demostración de un programa de difusión del juego de una editorial, por ejemplo el programa de emisarios de No Solo Rol, ¿no? Este tipo de informaciones ayuda a la gente a tomar decisiones informadas, ¿no? Y acertar con la partida que juega. No hay nada peor para nuestras jornadas que alguien pase una tarde o una mañana jugando una partida que luego diga, bueno, no me ha gustado, ¿no? Es inevitable que a veces pues una partida no le guste a alguien, pero precisamente dar esta información inicial ayuda a evitar esos riesgos. Otra cosa es cuándo damos esa información. Si vuestra página web o similar tiene ese espacio, sería ideal ir colgando ahí las partidas. Es verdad que es muy importante hacerlo con la mayor antelación posible. De nada sirve subir las partidas a toda prisa el día antes, pues porque al final la gente que lo va a mirar van a ser 4 gatos. E incluso aunque las colguemos ahí, está bien tener pues unas sinopsis disponibles para el público. En ese sentido, algo que se ve mucho en las jornadas es que hay una mesa de inscripciones donde la gente se apunta a las partidas y ahí hay impresas pues unas cuantas sinopsis. Esto tiene su ventaja porque tenemos nosotros como asociación delante a la persona que va a elegir y tiene sinopsis a mano, pero tiene la pega de que forma unas colas terribles. Yo en ese sentido recomendaría tener varias copias distribuidas por varios sitios. Por ejemplo, hay gente que lo que hace es pegarlas por las paredes, otros hacen unos trípticos que dan a la entrada y también intentar estandarizar esa información para que sea igual para todas las partidas. No es lo mismo una sinopsis de una página que uno que haga 200 palabras. Entonces intentar que todo el mundo siga el
mismo formato diga el mínimo de jugadores y el máximo, la hora de inicio, la hora prevista de fin incluso. Todo eso puede ayudar a que la gente acierte con la partida que quiere jugar. Por último, sobre este apartado, decir también que no subestimemos el poder de lo que podríamos llamar los comerciales, ¿no? Estas personas que están no escribiendo necesariamente a la gente, pero sí igual en la misma mesa o alrededor, y que lo que hacen es dinamizar un poco este proceso ayudando a la gente a elegir. Imaginad, no sé, seguramente si habéis tenido que hacer alguna partida de iniciación en unas jornadas a alguien que no ha jugado nunca y tenéis que invertir un tiempo primero explicándoles qué es esto del rol y luego ayudarles a elegir juego. Eso requiere que tú como comercial, por decirlo así, conozcas las partidas que hay, cuáles son aptas para novatos y también que sepas explicarlo de una forma agradable. Esto es algunos piensan que es un talento natural, yo os digo que es algo que se entrena y que se entrenan haciéndolo, ¿no? Y poniéndose en ese lugar de otras personas. Mi consejo general es ideas sencillas, claras, no atosigar a la gente, sino que pues luego se sientan acompañados en este proceso, ¿no? Primero explicarles un poco de qué va el rol, explicarles un poco, oye, ¿qué películas o qué género os gusta? Venga, pues yo creo que esta partida os va a gustar. Incluso podemos decir, mira, pues vuestro director es Menganito, oye, Menganito, mira, este es, ¿no? Presentarse, etcétera, o acompañarles a la mesa de juego y después, pues por supuesto, preguntarles qué tal ha ido todo y demás. Y de eso es de lo que trata el último punto que vamos a abordar en este mensaje secreto. El último aspecto que vamos a tratar tiene que ver con la medición de los resultados. Cuando acabamos unas jornadas, aparte de darnos palmaditas en la espalda y preguntar a la gente qué tal, ¿no? Pues la gente siempre nos va a decir, pues bien y tal. Solo los que sean muy, muy sinceros o poco sociables, pues nos contestarán, bueno, pues ha fallado todo esto, me lo he pasado regular, ¿no? La gente suele ser muy educada y nos dice que lo ha pasado bien. Pero nosotros deberíamos intentar ir un poco más allá y sobre todo si es algo que vamos a hacer más veces o vamos a hacer más eventos, intentar recabar información lo más cercana posible en el tiempo y lo más veraz, pues rápidamente, ¿no? De esto se habló en el programa un poco, pero yo sí que quería daros un par de ideas de por qué es bueno medir esto, ¿no? Por un lado, tener una medida de satisfacción que puede ser tan sencillo como pues una encuesta pequeñita que pasamos a lo largo de las jornadas o una encuesta online que pedimos que rellenemos, nos puede dar información sobre qué cosas han funcionado y qué cosas no, y también información sobre qué quiere nuestro público, ¿no? Imaginaros que descubrimos que dicen, bueno, pues que las partidas empezaran a las 4, pues nos ha venido regular, de hecho al final es que han acabado empezando a las 5 porque no había jugadores. Muy bien, pues podemos abordar eso de distintas formas. Podemos programar las partidas un poco más tarde o podemos establecer una hora límite, ¿no? A partir de tal hora, si la partida tiene mínimo de jugadores, esta se empieza y punto, ¿no? O sea, podemos hacer alguna reacción, pero para eso tenemos que saber que eso ha generado un problema o una sugerencia a un número importante de gente. Digo un número importante de gente porque, claro, las opiniones son muy variadas. Puede que haya alguien que diga eso y alguien que diga todo lo contrario. Entonces, cuando constatamos con varias respuestas de varias personas que estas ideas se repiten, es cuando podemos plantearnos hacer una intervención. Además, pues nos permite ver la evolución de la satisfacción de las jornadas, ¿no? De los usuarios de las jornadas a lo largo de varias ediciones, lo cual es bastante chulo. Incluso nos podría llevar a decir, mira, dado que aquí pues vemos que siempre puntúan más o menos por este lado, vamos a evaluar otras cosas, yo que sé, las instalaciones. También os diría, vamos a evaluar solo cosas que tenga sentido cambiar. Por ejemplo, si las instalaciones son las que son y no podemos hacer las jornadas en ningún otro lado, pues porque no tenemos dinero o porque no tenemos otro recurso en nuestra ciudad, pues no hace falta preguntar por el local más allá de una idea general, o incluso no preguntar, ¿no? Esto es lo que hay, no podemos hacer otra cosa, ¿no? Y también otro aspecto interesante, sobre todo para los que os movéis en el mundillo de pedir subvenciones y demás, tener registros de información sostenidos en el tiempo de los resultados de estas jornadas son ayuda para luego obtener esa financiación. Es decir, le estás diciendo a la entidad pública que financie lo que sea o a la que le estás pidiendo una subvención, mira, esto se ha hecho durante estos años con estos recursos, los resultados han sido estos. Con esto que te estamos pidiendo esperamos incrementar, por ejemplo, la participación, esperamos incrementar la satisfacción, ¿no? Lo que sea, todo este tipo de cosas nos permite tomar esas decisiones. Y sobre esto, ya un poco para cerrar,
pensad que, al igual que cuando uno monta jornadas y dice, joder, necesitamos a alguien que dibuje, un diseñador gráfico para que haga un cartel chulo, pues alguien que sepa informática para hacer la web y tal, pues no olvidemos que en nuestro entorno hay mucha gente que sabe algo de estadística. Anda que no hay diseñadores de juegos, hay pelados de hacer simulaciones de tiradas de dados para ver qué sistema usan y demás, y les podemos pedir ayuda para estas cosas de medición de resultados, ¿no? En términos de lo que es, aunque sea hacer unas correlaciones, unas medias, incluso una regresión, si es oportuno, todo eso nos puede dar más rigor a la información que recogemos. Y si no sabemos cómo diseñar esa encuesta, pues preguntad, ¿no? Por ejemplo, hay muchas asociaciones que lo hacen. La propia Carolina comentó que en TDN pasan una encuesta. Pues oye, igual pueden compartirla con vosotros. En Odiseas Tour también sé que pasan una encuesta in situ a las jornadas. Pues este tipo de cosas nos puede ayudar a ver qué tipo de preguntas se hacen si es que no tenemos mucha idea. Pero, y esto es importante, solo pasemos esas encuestas si vamos a hacer algo con ellas. Si va a servir solo para mirarlas y decir jiji jaja, pues no hagamos perder el tiempo a nuestros usuarios. ¿De acuerdo? Y bueno, esto ha sido un poco las cosas que yo os quería transmitir. Como veis, ideas pequeñas pero relacionadas con el tema de las jornadas. Seguramente se nos habría ido de tiempo el programa si lo hubiera comentado allí, y espero que os resulten útiles, sobre todo a los que estáis ahí con ese mono de hacer vuestras propias jornadas y eventos. Si, como siempre, tenéis algún comentario, pregunta, queréis saber más, o bien mi opinión o bien la del resto de compañeros de la base, pues nos tenéis a un solo clic, ¿de acuerdo? Bueno, hasta la próxima. Adiós. Síguenos en labasesecreta.net, Twitter @labasesecreta, Facebook La Base Secreta, mail labasesecreta@gmail.com.